Crónicas del Misterio. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Cuando Jim Morrison escribió la letra de esta canción, People Strange, pensó en personajes seguramente como Manuel Carballal. Muy buenas noches. No creo. Buenas noches. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Aquí estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo conmigo, claro. ¿Estás haciendo fotos? Conmigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, claro. Eso de que no estemos de acuerdo ya, que casi fue una tradición de la anterior temporada, pues mira, me ha hecho pensar en eso, ¿no? Que no estoy de acuerdo conmigo. Pero en fin, sí, estoy de acuerdo contigo porque verdaderamente solo hay que ver a este señor lo extraño que es. Si la gente supiera lo que tiene encima de la mesa... No, pero hay que decir la verdad, que venís a ritmo de los pitos como yo en Travolta. Sí. Totalmente. Lo decimos porque se ha extendido un montón de papeles sobre la mesa del tema de que vamos a hablar esta madrugada, un tema que tiene una actualidad que ya se extiende en el tiempo porque de forma reiterativa está pasando. En los últimos 5 o 6 años, al menos una decena de países ha dado a conocer documentación clasificada hasta ahora relacionada con el fenómeno OVNI, con extraños objetos no identificados que son investigados por las autoridades, las militares de cada uno de los países, pero el primero de los países de los estados en hacerlo, en dar a conocer esos documentos, fue España. Ya en el año 1992, han pasado 20 años y todavía es un asunto cargadísimo de polémica. Pues fíjate, la actualidad nos lleva a eso, ¿no? Cerrábamos la anterior temporada hablando de los miles de expedientes que acaba de desclasificar el ejército del Reino Unido. También a esta desclasificación anteriormente se habían unido países como Nueva Zelanda, Chile, Francia en su momento. Es decir, estamos hablando de que ha habido una especie de reacción en cadena que parte, y eso hay que decirlo, porque parte en cierto modo de lo que aquí ocurrió 20 años que estamos celebrando ahora, ¿no? Las 2 décadas. Tiene otra lectura, que fuésemos los conejillos de Indias. Hombre, viendo, después del paso del tiempo, ¿no? Viendo cómo se llevó a cabo un proceso que en un principio fue muy alabado, se consideró pues un ejercicio de transparencia y democracia que por primera vez pues en España el Ejército del Aire decidiera desclasificar esos informes referentes a los supuestos avistamientos OVNI que se habían producido por parte de los militares, pues fue muy aplaudido, especialmente por la comunidad ufológica entre los que os encontrabais vosotros, ¿no? Yo creo que si alguien hizo presión en este país para que eso se produjera, fueron pues los Manuel Carballal de entonces, los Bruno Cardeñosa, especialmente también, por supuesto, el maestro Juan José Benítez, y se consiguió. Lo que pasa es que lo que se consiguió posteriormente se vio que no era tan transparente como se pensaba, y bueno, pues de una forma u otra, como tú bien dices, Manuel, ha podido ser eso, ¿no? Que pecamos de conejillos de Indias y lo que se ha ido haciendo posteriormente en otros países parece que por lo menos lo ha mejorado. Algunos dirían que eso es la teoría conspirativa, pero hay pruebas, ¿no? Hay pruebas, evidentemente, hay pruebas. ¿Por dónde empezamos? Claro, ¿sabes lo que pasa? A mí me incomoda un poco que cuando hablamos de ovnis, pues inmediatamente, seguramente mucha gente piensa, ya estamos hablando de los marcianitos verdes, de la exopolítica, de los Anunnakis, de estas cosas, y bueno, puede perder interés, pero el tema es muchísimo más interesante. En España el tema OVNI se decreta la clasificación de materia reservada en diciembre del 68. ¿Por qué? Pues porque unos meses antes, y también en el 67, se habían producido lo que llamamos algunos macroavistamientos, algunos casos de mucha relevancia mediática que llegaron a los medios de comunicación y que desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, cuando los ciudadanos que pagan sus impuestos para costear la cobertura de radar, todos los EVAs, esas cúpulas, los escuadrones de vigilancia aérea que en teoría blindan el espacio aéreo español como nuestras fronteras, y constantemente, sistemáticamente, unos objetos, unas aeronaves que no sabemos si son aviones espías marroquíes o si son franceses o si son misiles portugueses, que todo ha pasado, como de hecho ha pasado, entran en nuestro espacio aéreo, en algunos casos se estrellan en suelo español, llegan a ser recogidos, como ha ocurrido, por tropas americanas de la base de Rota, como si esto fuese Texas, ¿no? Me decía un diputado de Izquierda Unida en el Congreso una vez, como si estuvieran en Texas, haciendo lo que les da la gana. Claro, porque se supone que no avisan cuando van a pasar por nuestro cielo aéreo. Claro, evidentemente. Entonces es incómodo. Esto de los ovnis para los militares que tienen que garantizar nuestra seguridad nacional es incómodo sin necesidad de hablar de si hay o no hay extraterrestres detrás, ¿no? Digamos que o bien es un ejemplo de incompetencia por parte de los militares. Entonces ocurrieron muchas cosas en el año 67, 68 y en diciembre del 68 y de bueno, ya está bien, materia clasificada, todo lo que tenga que ver con esto de los ovnis es secreto militar. Y a partir de ahí empieza toda una aventura. Si os parece,
parece, os doy 4 pinceladas en la historia, elementos importantes. Desde el año 68 es materia reservada, pero en el año 76 Juan José Benítez consigue que le faciliten 12 expedientes la historia de esa primera desclasificación. Como dice Benítez, es fascinante, es sorprendente. Le hacen firmar un documento absurdo, un documento ridículo, le entregan 12 expedientes OVNI al periodista que desde el año 64 estaba en todos los medios hablando de OVNIs y era un apasionado defensor, aférrimo defensor de la hipótesis extraterrestre, y le facilitan 12 expedientes, según dicen después, para que los tuviera en su casa. ¿No? Si los das a un periodista, hombre, no los publiques, por eso te lo damos a ti, pero no lo saques. Hombre, raro, ¿no? Raro. Bueno, se pasan esos 12 primeros expedientes. Juan José Benítez evidentemente los publica, primero en una serie de artículos, luego en un libro clásico, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, y se monta un chocho en el ejército tremendo. Solo ahora, yo en los últimos, lo he dicho varias veces, en los últimos 5 o 6 años he aprendido más de los OVNIs y los militares que durante toda mi vida, gracias a una fuente que ha vivido muy de cerca todo el proceso de desclasificación desde dentro y que nos está filtrando cientos de documentos, porque hay cientos de documentos que no han sido desclasificados todavía, informes internos, atestados, correspondencia, todo tipo de minutas, muchísima información que no ha sido desclasificada. En el 76 ocurre eso. En el 83 Andreas Faber-Kaiser y John Plana reciben 25 resúmenes de casos OVNI de la Guardia Civil, que es clave en esta historia, porque hablamos siempre del ejército, pero todos los estudios estadísticos sobre ufología en el mundo coinciden en que el mayor porcentaje, y es lógico, de avistamientos de OVNIs se produce en el entorno rural, no en las grandes ciudades, donde hay más visibilidad. Pues en el campo, y cuando alguien del campo ve algo extraño, ¿a quién acude? A la Guardia Civil, y probablemente la Guardia Civil tiene los mejores casos y los mejores archivos que no se han desclasificado, pero que, repito, en el 83 un director general de la Guardia Civil le pasa a Faber-Kaiser y a Plana 25 casos. Pero es que ese tío no era un tío cualquiera, era Andrés Casinello, y Andrés Casinello fue el último director del SECE, del Servicio Secreto Español, antes del tránsito al CSIC. Aquí también tendríamos tela para cortar. En el 84 se vuelve a facilitar información de la Guardia Civil, y en el 92 llega la desclasificación, que es para hablar largo y tendido. Pero hay otros momentos interesantes. Yo, por ejemplo, resaltaría en el 96, Pedro Canto, un investigador de Barcelona, consigue a través de la Ley de Libertad de Información americana, que desde la CIA y el FBI le faciliten información sobre OVNIs en España. Y descubre que en los años 70 un tal Richard Fox, un agente del FBI o de la CIA, no recuerdo ahora, andaba por aquí recopilando información sobre incidentes OVNI en España. También creo que es interesante resaltar que en el 2004 otro investigador totalmente ajeno a la comunidad ufológica, Gabriel Gómez, publica El fenómeno OVNI ante la ciudadanía, recopilando con un entusiasmo que yo no comparto mucha información que no había trascendido entonces. Incluso consigue que le respondan desde el gabinete de presidencia. El director entonces de Ezcaya del CSIC también le responde. Hay un volumen de información enorme, pero la versión oficial, que todos conocemos, que ese proceso de desclasificación en 92, como bien dice Alonso, tiene muchas lagunas. Hay unos personajes extraños por ahí que son los que realmente se ocuparon de construir la desclasificación. Anda, que no se nota que le gusta el tema, ¿eh? No, yo me imagino, además, vosotros que habéis investigado y que habéis vivido todos estos casos, ese momento que estaríais impacientes por conocer qué era lo que se publicaba. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, fue en el año 92 Juan José Benítez consigue organizar un curso de verano sobre OVNIs en la Universidad Complutense. Bruno y yo estuvimos participando ahí, invitados por él. Pero el invitado estrella, había muchos investigadores relevantes, estaba Eric von Däniken, Faber-Kaiser, Salvador Freixedo, mucha gente conocida, pero la estrella era el coronel Ángel Bastida. Ángel Bastida Freixedo, que esto no se dice nunca, que su segundo apellido está castellanizado, es Freixedo, y era sobrino de Salvador Freixedo, también es casualidad. Enorme ufólogo. También es casualidad. Un militar del Ejército del Aire que en representación del Ejército tiene la misión, y consideran que el foro universitario es el más apropiado, de dar a conocer la desclasificación. España va a ser el primer país europeo que desclasifica oficialmente sus archivos OVNIs. Lo que no sabíamos entonces, y lo supimos hace muy poquito, es que el Ejército del Aire jamás se le iba a ocurrir hacer eso. Fue por presión de Emilio Alonso Manglano, el entonces director general del CSIC, el que sugirió a los mandos del Ejército del Aire que se utilizase el curso de la Complutense, el curso de Benítez, para dar este paso
de esta demostración de aparente transparencia, democracia y pluralidad. Lo que no nos contó Bastida cuando llegó allí, bueno, estábamos todos perplejos, ¿no?, de ver a un militar de alta graduación del mando operativo aéreo del Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire hablando de ovnis. Era un orgasmo, ¿no?, para todos, con sus gráficas, sus cosas, además hablándonos de casos que conocíamos, porque todos los casos que desclasificaron ya los habíamos investigado nosotros, ya habían estado los ufólogos civiles allí. Lo que no sabíamos era toda la trastienda que había detrás. Y es que se había encomendado a un civil, Vicente Juan Ballester Olmos, que es un ufólogo con mucha tradición, que crease un comité de expertos, entre comillas. Cuando queráis me cortéis porque puedo estar hablando horas, había decidido crear un comité de expertos objetivos, ecuánimes, para analizar los informes que existían en los archivos del Ejército del Aire, clasificados como secretos desde el 68, y, bueno, preparar una valoración de cada caso. Esto es ilegal. Claro, ilegal, y lo que además de ilegal es inmoral. Mira, estos documentos que tengo aquí todavía no se han publicado. Yo creo, si podemos, los publicaremos en el próximo número del Ojo Crítico. De todas formas, y hablando de la posible ocultación por parte del Ejército, ya no de información sobre el tema, sino de lo que se estaba haciendo, eso el Ejército jamás lo había reconocido. Ni jamás lo reconoció. Ni después lo reconoció. Aunque esto ahora lo sabemos de forma fehaciente, pero nunca ha reconocido que existió un grupo civil que les ayudó a aquello que previamente, pues es mi opinión, aquello que previamente querían transmitir a la opinión pública. Bueno, ya han pagado las consecuencias, porque, por supuesto, lo negaron todo el tiempo y lo siguen negando todavía. Toda la información que hemos conseguido era un rumor. O sea, todos sabíamos que Ballester estaba detrás de la desclasificación y el estilo típico, no solo de Ballester, sino que en estos documentos que yo, repito, espero que podamos publicar, pronto nos han publicado, son las primeras cartas, estrictamente confidencial, pone aquí, que Ballester envía al primer comité compuesto por Félix Ares de Blas, Javier Armentia, Miguel Borraz, o Manuel Borraz, J. Fernández y Miguel Guasp. Quien está familiarizado con el fenómeno OVNI sabe de quiénes estamos hablando, sobre todo los dos primeros nombres, Félix Ares de Blas y Javier Armentia. Yo creo, con todos los respetos y salvando las distancias, es como si pretendes crear un comité de historiadores para analizar el Holocausto y se lo encargas a un grupo revisionista nazi, ¿no? Básicamente. Exacto, yo creo que es una buena comparación, sí, ¿no? Sí. Bastante objetiva. Pues esto siempre se negó, pero a mediados de los 90, en un expediente en el despacho de un general de la Guardia Civil, accediendo a cierta información sobre un caso OVNI, yo me encontré la primera constatación, que era una carta que había dirigido Ballester al director general de la Guardia Civil, diciendo que estaba a punto de firmar un contrato de colaboración, un acuerdo de colaboración, firmar un acuerdo de colaboración con el Ejército del Aire. Ya lo decía él. Pero es que últimamente hemos conseguido una copia del contrato que él presentó al Ejército del Aire en representación del CEI y también del Gabinete Jurídico del Ejército del Aire, desaconsejando que se firmase, que nada se pusiese por escrito. Lorenzo, tú hace muy poquito viajaste hasta el domicilio de uno de los investigadores más involucrados en este hecho, que es Juan José Benítez, JJ Benítez, el autor de Caballo y Troya, pero además autor de una veintena de libros, al menos relacionados con el fenómeno OVNI, varios de ellos relacionados con este proceso de desclasificación. Él ya no concede entrevistas, salvo excepcionalmente como fue este caso. Pues menos mal, porque este señor no me dejaba de hablar, directamente se ha lanzado. Está claro que es un tema que le apasiona, y aquí estaba yo diciendo, bueno, pues nada, como te gusta escuchar a Manuel Carvallal, pues aquí seguimos escuchando. Sí, lo cierto es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juanjo Benítez. Bien sabéis que hace unos meses decidió que, bueno, pues que se retiraba de la vida pública, que no quería saber nada de medios de comunicación, y sin embargo, pues permitidme que lo diga, pero para esta serie que estamos haciendo para Telemadrid, Rastreadores de Misterios, los jueves a las 10 de la noche. Pues, que sale Lorenzo Fernández. Bueno, sale Lorenzo Fernández, sale Jesús Callejo, sale Bruno Cardeñosa, salen muchísimos amigos. Que no solo sale, sino que dirige y presenta. Salen muchos amigos, menos Manuel Carvallal, que está empeñado en que nunca nos va a conceder una entrevista, cosa que no hizo Juanjo Benítez. Juanjo Benítez nos dijo que sí, que efectivamente, ante nuestra sorpresa, estaba dispuesto a hablar de cómo fue para él ese tiempo fascinante y convulso a la vez, ¿no? Porque yo entiendo que había muchas esperanzas puestas en una desclasificación que finalmente arrojó que tenía más sombras que luces, ¿no? En este caso. Y él comentaba cómo al principio se dieron cuenta de que efectivamente cuando fueron recibiendo los primeros expedientes, cuando finalmente la Fuerza Aérea Española, a través de su órgano de inteligencia, el Mando Operativo Aéreo, decide desclasificar esos informes, se dan cuenta de que algo falla. Que en estos informes hay una serie de contradicciones, hay añadidos, se ha quitado parte de las páginas. Y él lo recordaba de esta forma. Cuando empezaron a salir los documentos,
a la luz pública, empezamos a ver que se hablaba de cosas que no tenían sentido, es decir, que trataban como fuera de echar por tierra el caso. Cuando empezamos a contrastar lo que ellos decían con lo que nosotros habíamos investigado, nos dimos cuenta de que todos o casi todos los casos estaban manipulados, y manipulados con una información que llegaba por la puerta de atrás del cuartel general del aire por parte de civiles supuestamente investigadores, como el señor Ballester a la cabeza, que colaboraban aportando información sobre los casos en concreto que se le pasaba al ejército del aire previamente a la desclasificación, y esto es gordo, al señor Ballester. A pesar de las protestas, a pesar de todo, ellos siguieron con su consigna, desde mi punto de vista, que es virtual el fenómeno OVNI. No existe nada, no tenemos nada. La mayor parte, el 90% de los casos no son más que estrellas y globos, y además mintiendo descaradamente. Esto nos contaba Juanjo Benítez en Zara de los Atunes en una entrevista que os aseguro que duró horas. Fue mucho tiempo de conversación con el Benítez más personal, más íntimo, una auténtica pasada. Yo recuerdo que el compañero Fran Contreras, que también forma parte de esta aventura del programa de televisión, cuando finalmente se fue Juanjo, fue tal la emoción, la tensión acumulada, ¿no?, de haber conseguido esta entrevista y sobre todo de haber compartido tiempo con este personaje tan fascinante, que Fran no pudo hacer otra cosa que ponerse a llorar como una auténtica magdalena, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido, y por otro lado, qué fortuna, qué oportunidad de conocer a alguien así, ¿no? Y él decía, pues eso, ¿no?, cómo esta manipulación no solo se orquestó, sino que es que además había ejemplos de ello. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo una de las manipulaciones más espantosas de la desclasificación, que fue un caso que protagonizaron dos pilotos de Iberia que vieron un objeto en el morro del avión, reportaron el asunto, en fin, toda la historia, ¿no? Lo desclasifica el ejército del aire y te encuentras con la gran sorpresa de que es el planeta Venus. Y te pones a estudiar y te das cuenta de que los militares habían cambiado la hora del despegue del avión de Iberia de Palma de Mallorca para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Por eso digo que la desclasificación es un fraude, pero un fraude mayúsculo. Y además tiene quizás como uno de los casos emblemáticos el célebre caso Manises, ¿no? Estamos en noviembre del año 79 y bueno, pues en esta ocasión el expediente, entre otras muchas cosas, después de haber sido literalmente mutilado, no cuenta, por ejemplo, entre sus documentos con el informe de Fernando Cámara, que fue el piloto del Mirage F1, que fue mandado a su vez por el Mando Operativo Aéreo para investigar qué estaba sucediendo en nuestro espacio aéreo, que había obligado a un supercarabel de la compañía TAE a aterrizar de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises. Pues bien, ese documento no aparece en el informe. De hecho, Ángel Bastida, ya general, pues aseguró en su momento, cuando se le preguntó por qué no aparecía este informe, pues que si no se desclasificó el documento era debido a que no se encontraba en el expediente. Esta fue la explicación un poco prosaica de este señor, pero lo cierto es que el propio Fernando Cámara recordaba, y recuerda de hecho para nuestra serie y para La Rosa de los Vientos, por supuesto, cómo fue aquel instante. Me bajé a unos 20.000 pies y vi lo que parecía pues una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Le pedí permiso al control para ponerme en supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré. Ahí la luz cambiaba de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. Yo calculo que estaría a unas 4 o 5 millas de ese objeto. Me empezó a entrar en la radio una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un Al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil. Esto es lo que decía Fernando Cámara, lo que se hablaba sobre este suceso, este documento que es espectacular. Son 200 páginas de documento, pero aún así faltan cosas y hubo incluso después una interpretación parlamentaria en donde se negaban cosas que después se ha averiguado que estaban en ese informe oficial. Y es que además tú y este señor, ese comité de sabios que se gestó para intentar pontificar sobre la documentación que el ejército iba ofreciéndole a este grupo de civiles antes de desclasificar esto ya de por sí, pues no es que sea un fraude, es que es ilegal. Pues dile a este señor Fernando Cámara que lo que él vio eran las chimeneas argelinas o que era Venus, que se pegó recorriendo toda la península con su Mirage F1 detrás de Venus. Es una auténtica aberración lo que ocurrió. Y en este caso además sí llama la atención, y esta fue la última pregunta que le hicimos a Juanjo cuando estuvimos con él en Zara de los Atunes, era el hecho de que era curioso, ¿no?, cómo el ejército parecía que con este comité de sabios intentaba eliminar cualquier atisbo de duda sobre
la no realidad del fenómeno OVNI y el no interés por parte del ejército sobre el fenómeno OVNI simplemente porque desclasificaba sus informes y se aportaba una explicación, bueno, pues en todo este marasmo de documentación había algo que era otra aberración, que es la conocida como IG-45. Es el documento en el cual se especifica lo que hay que hacer, lo que hay que rellenar y lo que tiene que hacer el ejército, es decir, en caso de enfrentarse a un nuevo suceso de estas características, porque no quiere decir que se haya desclasificado que no se sigan investigando oficialmente. Es decir, el ejército remite a todas sus bases y acuartelamientos esta interpelación general 40/5, con la intención de, como bien dices, saber pues eso, ¿no? Cómo hay que enfrentarse ante los diferentes tipos de encuentros que uno puede llegar a tener, supuestamente, con estas, no solo objetos que atraviesan los cielos, sino incluso con sus tripulantes. Entonces, ¿cómo es posible que se desclasificara este documento? Bueno, pues Juanjo Benítez nos da su opinión personal. Lo más sorprendente de todo es que los propios militares que están tratando de echar por tierra el fenómeno con sus consideraciones y conclusiones en cada uno de los expedientes, aquí preguntan a los testigos cómo son los humanoides que tripulan los ovnis. Y claro, uno se queda a cuadros, ¿no? Porque dice, bueno, pero si usted está tratando de decir que todo esto es mentira, ¿por qué secretamente en el cuestionario pregunta de cómo era el tripulante, si era alto o bajo, si llevaba equipo respiratorio o no llevaba equipo respiratorio, etcétera, etcétera? La IG-45 es, yo creo que un desliz del Ejército del Aire, que no se dio cuenta de que por un lado estaba intentando cargarse el fenómeno OVNI y por otro estaba diciéndole a los testigos cómo son los tripulantes de esas naves. Manuel está indignado, sangra por la boca porque se muerde la lengua, pero te aseguro que va a haber una segunda y una tercera parte, tranquilo. Ay, mira, la IG-40/5, yo te explico por qué. Yo le explico a Juanjo de dónde viene. Es simplemente la adaptación del cuestionario del CEI. El CEI tenía un grueso cuestionario donde se incluían también los casos de aterrizaje, de alta extrañeza y de humanoides, y lo que hicieron, como todos los que estaban llevando esto eran los del CEI, la gente de Ballester, fue inspirar el modelo del IG-40/5. Hay en estos momentos hasta 240 carpetas contenidas en 3 archivadores llenas de oficios, informes internos, notas, cuentas que no están desclasificadas y que tienen que ver con ovnis. Algunos de esos documentos son deliciosos. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, 3 informes sobre Benítez, que es el grano en el culo para el Ejército del Aire durante todos estos años. Y aquí tengo uno de ellos redactado el 5 de mayo de 1980, cuando Benítez hace unas declaraciones en un periódico normal, y se hace una nota interna, confidencial, sobre lo que ha dicho Benítez en la prensa. Pero hay una frase aquí que me parece deliciosa. Dice: Juan José Benítez, nacido, donde vive, tiene antecedentes favorables en el aspecto político y consta su postura de españolismo dentro del ambiente donde convive. Lo que significa que han ido a preguntar en el ambiente donde convive cosas sobre Benítez. Claro, de servicio secreto total. Bueno, Rueda nos podía contar de los dos tipos, el Mulder y el Scully del CSIC, que estuvieron trabajando en esto mucho tiempo. Lorenzo, unos últimos segundos, conclusiones más rápidas. Pues nada, simplemente que han pasado 20 años y que, bueno, es un buen momento para intentar aportar más luz a tanta sombra que ha habido en estas 2 décadas. Y lo haremos en sucesivas entregas de estas crónicas del misterio. Como siempre, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, hoy también invitado, gracias a las grabaciones que nos ha traído Lorenzo, que venía de allí con Juan José Benítez. Hasta mañana. Pues eso, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Mañana.